Bueno, muy bien. Buenas noches. Primeramente, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar en nuestro seminario el día de hoy. Sean bienvenidos. El seminario de hoy en conmemoración del mes de las enfermedades raras. Eh, para conmemorarlos, el Instituto de Ciencias Médicas, el cual es una organización sin fines de lucro, cuya misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Les trae el día de hoy el seminario titulado Enfermedades raras y genéticas en Panamá. La democratización del diagnóstico y tratamiento es urgente. La presentación de hoy será dictada por el doctor Iván Landírez, el cual se formó como médico y cirujano en la Universidad del Cauca en Colombia. Posee una maestría en ciencias clínicas con especialidad en pediatría de la Universidad de Panamá. Además, posee una maestría en genómica y una maestría en genética con especialidad en genética humana y un doctorado del Instituto Pasteur y la Universidad de París 7, Francia. Realizó pasantía en la unidad de inmunogenética en el Dana-Farber Cancer Institute de la Universidad de Harvard y pasantía en el Laboratorio de Biología Molecular y Evolución del Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales. El doctor Iván Landírez es científico, investigador y miembro fundador del Instituto de Ciencias Médicas. Ejerce como médico genetista en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de la Ciudad de Las Tablas para el Ministerio de Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, SNI, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, el cual es miembro distinguido de esta asociación. Fue comisionado de la Mesa de Salud del Pacto del Bicentenario en el 2021 y es experto del Comité de Enfermedades Genéticas y Raras de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Landírez es un experimentado investigador en medicina, biomedicina y salud pública, con más de 70 publicaciones en revistas de alto impacto como Lancet, Nature, BNC, PLOS ONE, Genes, Antibiotics, entre otras, y ha contribuido con sus estudios al desarrollo de la evidencia científica para la generación de políticas públicas en Panamá. El doctor Landírez actualmente desarrolla varias líneas de investigación en temas de genética y salud. Nuevamente, gracias a todos por participar y adelante, doctor Landírez. Hola a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y agradezco a todos por su participación. A mí me gustaría que esto pueda ser una reunión donde todos podamos discutir y tratar de avanzar eh, en las ideas para hacer que realmente la democratización del diagnóstico de enfermedades genéticas y raras sea una realidad en Panamá y en Latinoamérica, así como en varios países, ¿no? Pero yo creo que todo es muy importante que esto parta de nuestro país. Eh, Nosotros estamos contentos porque recientemente nosotros hemos hecho un aporte científico escribiendo una comunicación para las revistas de Lancet y los editores han aceptado para publicación este aporte y también les voy a presentar sobre eh, esta comunicación que hemos hecho recientemente que va a salir publicada muy pronto. Esperamos que en este mes de las enfermedades raras. Eh, Bien, entonces, sin más, yo empiezo por acá. Se ve que he cambiado de diapositiva. Sí, doctor. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, básicamente yo quiero empezar diciendo que en la Organización de las Naciones Unidas, en la última década, no existía, eh, no existía básicamente una discusión importante sobre qué eran las enfermedades raras.
Pero recientemente, hasta el 16 de diciembre del 2021, se adopta por primera vez una resolución de la ONU para abordar los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Entonces, esta resolución de las Naciones Unidas sobre las personas que viven con una enfermedad rara se puede encontrar en esta página de Rare Disease International. Ahí podrán buscarla y leerla, pero básicamente yo hago acá un resumen porque esto es muy importante porque nos da a nosotros un marco eh, de una entidad supranacional que se interesa porque haya un avance rápido y soluciones a los problemas de los pacientes con enfermedades raras. Entonces, reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidos los aproximadamente 300 millones de personas que viven con una enfermedad rara en todo el mundo. Esto realmente es un número escandaloso. Se trata de como 6 Colombias o 6 Francias, algo así. Es un número muy importante. Una población muy importante de personas que viven con enfermedades raras. ¿Por qué razón? Para nosotros esto no es una sorpresa porque existen más de 6.000 enfermedades raras y genéticas. Y estas enfermedades raras, cuando uno las ve por separado, o sea, una sola enfermedad como tal, la prevalencia es baja, pero cuando las vemos todas en su conjunto, la prevalencia es sumamente alta. Inclusive podemos llegar a hablar de que en ciertos, en hospitales especializados de pediatría, podríamos llegar a tener hasta el 30 al 40% en salas como la sala de cuidados intensivos y las salas de neonatología con pacientes que tienen alguna condición rara en ese momento. O sea que cuando las vemos todas juntas se vuelven muy frecuentes, sumamente frecuentes. Así que realmente son condiciones muy importantes con carga de enfermedad importante a nivel global. Entonces, esta resolución fue adoptada por los 193 Estados miembros de la ONU y es el primer documento de la ONU que reconoce los desafíos específicos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Esto fue propuesto por 3 Estados miembros de la ONU, que se trataba de España, Brasil y Qatar, y el texto fue copatrocinado por 54 países que hacían parte, que firmaron la resolución. Entonces, eh, es realmente una resolución innovadora porque este hito es el resultado de una defensa coordinada y sólida de grupos de la sociedad civil. Nace desde la sociedad civil y finalmente, después de muchas campañas y de avances, se logró movilizar alianzas de pacientes a nivel internacional que llegó a ser cabildeo a nivel político para que los políticos y representantes de la ONU se involucraran para la firma de esta resolución, lo cual es sumamente importante, vuelvo a repetir, que tengamos una resolución de la ONU como una entidad supranacional que se interesa por solucionar los problemas de los pacientes con enfermedades raras. La resolución va más allá de la salud. ¿Por qué? Porque afirma que los derechos de las personas que viven con enfermedades raras deben ser enmarcados en lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el acceso a la educación y el trabajo decente, la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad de género y el apoyo a la inclusión de las personas que viven con una enfermedad rara en la sociedad. Y es sumamente importante porque vemos acá los compromisos clave de esta resolución que implementa, que
presiona para que haya medidas nacionales para solucionar los problemas de los pacientes con enfermedades raras o ayudarles en un mejor abordaje de su problema, su enfermedad. Y garantiza que la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sea inclusiva y accesible, ¿no? Otro punto importante de las enfermedades raras, de los pacientes que viven con enfermedades raras, vemos que es una población muy importante de personas a nivel global que viven con una enfermedad rara. Por tanto, como ya dije, son más de 6.000 enfermedades. Cuando las sumamos todas, realmente se vuelve muy importante la cantidad de personas a nivel global que viven con enfermedades raras y se vuelve muy prevalente cuando las vemos todas juntas. Entonces, por eso se transforma también en un problema de cobertura universal de salud. Ya vemos, por ejemplo, que para eh, la mayoría de enfermedades a nivel global tenemos problemas de cobertura universal de salud. Y lo que se busca es solucionar esos problemas de cobertura universal de salud para todas las enfermedades, incluyendo las enfermedades raras, ahora que la ONU ha tenido esta resolución. Y también ayuda para otras cosas, por ejemplo, que los pacientes con enfermedades raras puedan permanecer incluidos dentro de la sociedad y que puedan tener trabajo decente y que no vayan a ser discriminados por temas de sexo, edad, etnia y otras, ¿no? Entonces, realmente es una resolución muy importante y que, vuelvo y repito, apenas la tuvimos a partir del 2021, esta resolución. Entonces, ¿cuál es el impacto esperado de la resolución? Visibilidad. Pone de relieve a las personas que viven con una enfermedad rara, que por lo general han sido invisibles en la sociedad, ¿no? Y para que los responsables políticos de los países y los sistemas de salud pongan verdadero interés en estas condiciones. Reconocimiento, reconoce los desafíos específicos de vivir con una enfermedad rara y la necesidad de prestar especial atención a esta comunidad vulnerable, porque cuando una persona vive con una enfermedad rara, se trata de una vulnerabilidad y hay que verla como tal. Entonces, por eso es importante ese reconocimiento. Empoderar a la comunidad global para trabajar en el tema de las enfermedades raras a través de un poderoso compromiso a nivel internacional y que haya colaboración internacional, por supuesto, ¿no? Y, como dije, está enmarcada en los objetivos globales de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Yo sé que en la reunión, en este momento, hay médicos, hay genetistas, hay investigadores, hay pacientes con enfermedades raras, hay personas interesadas en el tema de las enfermedades raras, así que el auditorio es bien diverso. Yo voy a tratar de que la presentación sea científica, pero a la vez que sea informativa para todos. Acá presento lo que es la prevalencia de enfermedades raras por 100.000 habitantes, esto de una publicación del 2022, una publicación bien reciente. Y acá, como ustedes pueden ver, la prevalencia, o sea, la frecuencia de enfermedades raras por 100.000 habitantes parece ser bastante homogénea cuando la vemos en América, Europa y ciertos otros países, ¿no? De Asia, se ve bastante homogénea, con excepción de algunos países, pero por lo general se mantiene homogénea en aproximadamente de 35 a 50 pacientes por 100.000 habitantes, lo que es bastante importante.
Entonces, cuando vemos, acá yo quiero presentarles algo porque al final de la presentación lo voy a resaltar también, pero yo quiero que se note lo siguiente. Hacia el principio de este siglo, o sea, a principio del año de este siglo 2000, 2001, 2002, que se logra secuenciar y se publica el genoma humano por completo, el costo para secuenciación del genoma humano era altísimo. Acá ustedes pueden ver, en el 2001 era de 100 millones de dólares por genoma. Es un costo hiper alto y vemos cómo a través del tiempo este costo va disminuyendo de manera interesante y de pronto de manera exponencial disminuye. Disminuye tanto a través del 2007, cuando hay un cambio de tecnología para secuenciar los genomas, que es la secuenciación masiva paralela. Cuando entró en juego la secuenciación masiva paralela, ha permitido secuenciar más genomas más rápido y a menor costo. Tanto es así que actualmente, hacia el 2021-2022, nosotros estamos hablando de que secuenciar un genoma humano completo está alrededor de $562, como ven acá, ¿no? Entonces, la caída ha sido tremenda, desde 100 millones de dólares en el 2001 hasta $562 en el 2020 años después. Esto gracias a la tecnología, a la introducción de la tecnología y a la ley de Moore. La ley de Moore fue expresada por este CEO de una compañía que se encargaba de hacer microprocesadores para computadores. Y Moore lo que decía es que cada 2 años el número de transistores en un microprocesador de computador se dobla, se va doblando cada 2 años, se dobla el número de transistores en un microprocesador, lo que hace las computadoras mucho más potentes y rápidas. Entonces, ese poder de computación, a la vez que ha ido aumentando y ha aumentado la tecnología, ha hecho que sea más posible secuenciar genomas, guardar los genomas y analizarlos. Entonces, por esa razón, aquí ustedes pueden ver que a partir del 2001 empieza a haber una disminución en el costo, pero a partir de 2007, cuando entra en juego una nueva tecnología, que ya no es la secuenciación de Sanger, que es la secuenciación previa que se usaba antes del 2005, a partir del 2007 se empieza a usar otro tipo de secuenciación para analizar el genoma, la cual es sumamente rápida y poderosa, ha permitido pues bajar estos costos de manera impresionante, lo que es la secuenciación. Entonces, si los costos disminuyen, ¿qué ha pasado? Pues miren acá, por ejemplo, los descubrimientos también aumentan y entendemos mejor el genoma. Entonces acá ustedes pueden ver que en 1986 se descubrieron 5 genes en el genoma humano en ese año, pero a medida que han ido pasando los años, ahora vemos cómo hacia el 2011 eran muchos más, eran 204, pero vemos que con la tecnología convencional de Sanger, hacia el 2011 era donde más se descubrían genes y se estudiaban genes, pero vemos como a partir del 2010, 2011, con la nueva tecnología de secuenciación masiva paralela ha prácticamente desplazado a la secuenciación de Sanger y ha permitido descubrir nuevos genes, analizar variantes de secuencias y hacer mejores diagnósticos para los pacientes.
Entonces, ¿eso qué es lo que ha permitido? Eso ha permitido, por ejemplo, que empiecen a haber mejores diagnósticos para los pacientes, que haya mejores diagnósticos para los pacientes y que una vez que se haga el diagnóstico, entonces ya, por ejemplo, el paciente ya siente que ya terminó con la odisea diagnóstica, tanto el paciente como el médico, como los personal de salud que está involucrado, sienten que han empezado a salir de esa odisea diagnóstica difícil de hacer diagnósticos genéticos, en los cuales a veces no tenemos acceso a tecnología para hacer esos diagnósticos o simplemente no es posible, porque aquí tengo que hacer un paréntesis. Esto es para países desarrollados, para países de altos ingresos, donde a través del tiempo hasta un 50-40% de los pacientes permanecen todavía sin diagnóstico, pero otros se han venido diagnosticando de manera más rápida. En los países de bajo ingreso y de mediano ingreso, como son la mayoría de países latinoamericanos, hasta un 70 a 85% a 90% de los pacientes están sin diagnóstico porque no tenemos acceso a la tecnología. Entonces, acá estamos hablando de lugares donde hay el acceso a la tecnología que permite hacer estos diagnósticos. Pero en nuestros países de bajos y medianos ingresos, la historia es completamente diferente, es de 70, 85 a 90% de pacientes que aún no están diagnosticados, que viven con una enfermedad rara porque no tenemos acceso a las pruebas diagnósticas de manera efectiva. Por eso yo empecé hablando de la cobertura universal de salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo otro importante es que cambia el manejo médico. Una vez conocemos el diagnóstico de un paciente, el manejo se puede hacer de manera más acertada, de mejor manera. Se empieza a hacer también asesoría genética, se empieza a hacer seguimiento en los familiares, se empieza a ver cuál es el riesgo de recurrencia, se empieza a ver cuáles son las alternativas de reproducción que podrían tener los pacientes. Los pacientes empiezan a sentir mejor inclusión en la sociedad y en sus familias cuando son diagnosticados con una enfermedad rara. También hay mayor acceso eh, a, a diversos beneficios sociales a los que los pacientes están, y además se puede incluir los diagnósticos de estos pacientes en registros internacionales para diagnóstico y seguimiento de pacientes con X enfermedad rara, y disminuyen las inequidades en salud, porque tenemos mejores diagnósticos y mejores tratamientos para esos pacientes que ya han sido, a los cuales se les ha podido diagnosticar una enfermedad rara. Entonces, miren, por ejemplo, acá, estos son los proyectos de genómicos, de larga escala genómico, o sea, de diagnóstico genómico a través sea de secuenciación del genoma completo o a través de la secuenciación de solamente la parte del genoma que se transcribe a proteínas, que eso viene siendo aproximadamente del 1 al 2, entre el 1 al 2%, que es una parte pequeña que se llama secuenciación del exoma. Entonces, acá cuando nosotros vemos, por ejemplo, vemos que estos países, Australia, Canadá, China, Dinamarca, Francia, Hong Kong, Japón, Arabia Saudita, Tailandia, Turquía, Inglaterra, Estados Unidos, tienen estos consorcios internacionales para análisis genómico de su población,
y para diagnóstico de enfermedades raras. Y eso lo hacen a través de exoma y de genoma global completo, que es básicamente la técnica que nosotros, es una de las técnicas más avanzadas que utilizamos los genetistas para diagnóstico genético. Entonces, esto en esos países, y acá vemos, por ejemplo, cuando un paciente ha sido categorizado como un paciente que no ha sido diagnosticado, por ejemplo, después de, eh, de pruebas clínicas complementarias normales en los hospitales y de algunas pruebas genómicas, muchos pacientes quedan aún sin diagnóstico. Entonces, a esos pacientes nosotros los categorizamos como no diagnosticados, y esos pacientes que entran como no diagnosticados deben entrar entonces en un protocolo para diagnóstico de esos pacientes a través, por ejemplo, de estudios genómicos más avanzados, como es el de exoma global completo o aún el de genoma global completo, analizando eso con el fenotipo del paciente. Por lo general con esto siempre nos ayudamos por unos términos que se llaman HPO, que son ontologías fenotípicas. Y además de eso es muy importante que podamos compartir con otros investigadores, con otros clínicos de otros países, datos de estudios que se puedan compartir y de pacientes que estén ingresados en esos estudios para ayudar a hacer el diagnóstico. Además de eso, también los estudios científicos pueden ayudar a que en un determinado momento, por ejemplo, estudios en modelos animales o estudios de laboratorio o estudios estadísticos, puedan ayudar a diagnosticar un paciente con una enfermedad rara. Al final lo que nosotros tenemos que es un cambio en el manejo cuando finalmente logramos hacer un diagnóstico de los pacientes con enfermedades raras. Entonces, miren esto, por ejemplo, acá vemos algunos estudios por estos autores que están acá y vemos las poblaciones que utilizaron. En algunos se utilizaron poblaciones de pacientes pediátricos y adultos, en otros pacientes en edad neonatal y en otros pacientes solo pediátricos o solo pacientes adultos. Y lo que se vino usando para hacer el diagnóstico pues es el genoma completo o el exoma completo. Ya les dije que el genoma completo es cuando nosotros secuenciamos los 3.000 millones de bases que tiene un genoma humano. O sea, secuenciamos todo, incluyendo exones e intrones, para buscar en ese pajar cuál puede ser la variante que es la causa o que consideraríamos que puede ser la causa de la enfermedad que padece el paciente en ese momento. Entonces, eso a través del genoma, pero también hay un estudio que es más, podríamos decir que es un poco más sencillo, pero que también involucra secuenciación masiva paralela, que es el exoma, y que secuencia aproximadamente del 1 al 2% del genoma, pero acá solamente se secuencia lo que se transcribe a proteínas, o sea, lo que finalmente va a ser transcrito y lo que va a tener una función, digamos, en la fisiología del paciente. Entonces, se ha visto que muchas veces, o la mayoría de veces, lo que encontramos en un exoma se corresponde con lo que hay lo que se podría encontrar en un genoma completo. En algunas ocasiones habría que utilizar estudios de genoma completo cuando no se tiene el diagnóstico del paciente con exoma, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, cuando sospechamos grandes deleciones o cuando sospechamos
variantes que no están incluidas en la parte que se transcribe, y en ese caso, entonces, habría que secuenciar genoma, ¿no? Pero es una proporción menor, hasta el momento se considera que es una proporción menor de pacientes en los cuales habría que secuenciar el genoma completo. Pero acá ustedes ven, por ejemplo, eh, acá lo que yo quiero que vean es el tipo de estudio que se le ofreció a estos pacientes, exoma y genoma, y acá quiero que vean cuáles fueron los cambios en el manejo médico de esos pacientes una vez estos estudios de investigación los incluyeron en, como no diagnosticados, después de que el paciente haya tenido una larga estancia como de una odisea diagnóstica en la cual no se ha podido diagnosticar por pruebas clínicas convencionales o por algunas pruebas genéticas que no han podido diagnosticar el paciente. Entonces el paciente entra como no diagnosticado, el cual le dije que es una proporción importante en países desarrollados y que en Latinoamérica, países de bajo y mediano ingreso, es muy alto, puede estar en 70, 80%, es porque no hay acceso muchas veces a la tecnología para hacer los diagnósticos. Pero ¿qué pasa cuando podemos hacer los diagnósticos con este tipo de estudios? Acá vemos, hay cambio en la terapia. Por ejemplo, en este estudio del 2018, que es el primero que está acá, de Splinter, hubo en 21% de los pacientes hubo cambio en terapia. En 37% de los pacientes hubo cambio en el cuidado del paciente en algo diferente que no sea la terapia. Y en 36% de los pacientes hubo cambio en lo que es el asesoramiento genético del paciente. Y así podemos ver que después de que se le ha hecho el diagnóstico a un paciente que estaba no diagnosticado, cambia completamente el manejo. Por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos ver que, por ejemplo, este de Norman et al., vemos que 15 pacientes cambiaron sus planes reproductivos. En 10 pacientes hubo estudios de recurrencia de riesgo que se incluyeron en esos grupos. Entonces acá vemos cómo el diagnóstico del paciente cambia la terapia que se estaba aplicando hasta ese momento de manera basada en otras herramientas diagnósticas que no son la genómica como tal, utilizando pruebas genómicas como exoma y genoma. Entonces, ¿cuáles son los retornos? Es decir, los retornos que podrían tener los pacientes, la familia del paciente y el sistema de salud. Después que se ha hecho un diagnóstico de un paciente, sea un paciente catalogado como un paciente no diagnosticado con una enfermedad rara, o como un paciente que simplemente todavía no ha entrado como no diagnosticado, pero es que todavía no tiene diagnóstico, como muchos de nuestros pacientes en los países de bajo y mediano ingreso. Entonces, a nivel a nivel individual, el paciente siente una mejor comprensión de su enfermedad, siente cuál es el riesgo que él tiene con esa enfermedad, hace ajustes psicológicos desde el punto de vista de la aplicación de práctica clínica, ayuda igualmente en el riesgo de la predicción de cuál va a ser el, el pronóstico del paciente. Además de eso, ayuda también a hacer búsqueda de familiares con la misma condición y ayuda, por supuesto, en el seguimiento a largo plazo del paciente. ¿Como en qué caso? Como en el caso de que se pueda diagnosticar un síndrome genético específico
en el cual ya sabemos cómo habría que tratarlo y que además de eso también nos puede brindar información sobre la posible respuesta del paciente a medicamentos, ¿no? Desde el punto de vista de la farmacogenómica, y que además también el paciente y el médico van a tener una mejor idea de cuál va a ser el pronóstico, ¿no? El pronóstico tanto a nivel individual de ese paciente, pero también en cuanto al pronóstico a largo plazo y el tratamiento más adecuado, ¿no? Para ayudarle en que el pronóstico sea mejor. Y así entonces también vemos que a nivel de la familia, hacia nivel individual del paciente, hay estos cambios, pues en la familia también existen cambios de ajustes parecidos luego de que se hace un diagnóstico y por supuesto a nivel del sistema de salud también. ¿Por qué? Porque primero a nivel del sistema de salud empezamos a entender cuál es la patología genética en el lugar donde nos estemos desempeñando, cuáles son las mutaciones más frecuentes y se empieza entonces a tener una idea y empezar a pensar en cuál va a ser la accesibilidad al diagnóstico para otros pacientes con la misma condición y también la accesibilidad para tratamiento para otros pacientes con la misma condición. Así que hacer un diagnóstico de un paciente, todo hasta aquí he tratado de mostrar que hacer el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras es beneficioso para el paciente, para su familia y para el sistema de salud. Entonces, por aquí, solamente para mostrarles, por ejemplo, algunos casos específicos. Por ejemplo, pacientes femeninas portadoras de mutaciones en los genes que predisponen a cáncer de seno. Entonces, ¿qué pasa si en estas pacientes se encuentra que portan alguna de estas mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2, pero en cualquier otro gen que predisponga a cáncer de seno, que hay otro? Entonces, ya empieza un proceso de pronóstico de qué se va a hacer con la paciente, de si se van a tomar medidas profilácticas de algún tipo, por ejemplo, en cuanto a cirugías, probablemente, de acuerdo a la variante que presente la paciente, o también de nuevos medicamentos que puedan ser utilizados en el caso de que haya mutaciones en BRCA1 y BRCA2, ¿no? Que ya los hay, esos medicamentos específicos. Y asimismo, por ejemplo, para el síndrome de Lynch, que predispone a cáncer, es un tipo de cáncer colorectal hereditario, vemos cómo se empieza entonces también a hacer procesos de pronóstico como screening de cáncer colorectal en los familiares, pero también se empieza a pensar en colonoscopías y diversas intervenciones, ¿no? Diversas intervenciones también desde el punto de vista de cirugía y otras. Acá, por ejemplo, vemos que cuando hay hipercolesterolemia familiar, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a medir el perfil lipídico en los pacientes de manera más frecuente y en sus familiares, y se va pensando en dar medicamentos que puedan prevenir la formación de la placa aterosclerótica en esos pacientes. Por ejemplo, acá en el caso de la cardiomiopatía dilatada, pues los pacientes empiezan a beneficiar de ecocardiogramas frecuentes, de mediciones de creatinquinasa frecuentes, de electrocardiogramas, de electrofisiología y además de un manejo por su cardiólogo de manera más acertada, ¿no? Y del sistema de salud. Por ejemplo, acá en el caso de la hemocromatosis hereditaria, pues las mediciones de transferrina, ferritina, ver si es necesario hacer una biopsia de hígado. Y en fin, a lo que yo quiero irme es que un diagnóstico genómico
cambia el manejo y el pronóstico del paciente. Entonces, estos estudios, como ya les había mostrado previamente, pues básicamente se hacen en países de ingresos altos, países ricos, y vemos, por ejemplo, estos proyectos, estos estudios que están acá, que son estudios insignia que se han hecho a través del mundo, como HOLO2, Genome Canadá, el Estonian Genome Project, que es de un país europeo pequeño, pero que es modelo de cómo debe manejarse un proyecto de genómica en países pequeños, que podría ser utilizado en países como Panamá o países centroamericanos como Costa Rica o inclusive países suramericanos. Este tipo de modelo, claro, adaptado a nosotros. Pero es hora de que empecemos a pensar en Latinoamérica y sobre todo en países no tan grandes como el caso de Panamá, Costa Rica, en hacer estudios de genoma, de hacer un estudio de genómica completo para secuenciar genomas de una población importante de pacientes para poder tener nuestras bases de datos, conocer cuáles son nuestras variantes y cuáles son las probables causas de enfermedad genética en nuestra población. Porque no es lo mismo una población europea que poblaciones latinoamericanas. Dicho sea de paso, las bases de datos de pacientes latinoamericanos son prácticamente inexistentes cuando se hacen estudios de genómica. Entonces tenemos que usar bases de datos internacionales donde la mayor representación son pacientes blancos y europeos. Entonces, muchas veces las variantes son diferentes, no tenemos la misma genética que la que tienen los europeos del norte, es completamente diferente, entonces, o los europeos o los canadienses. Entonces, tenemos que empezar a pensar en nuestros países en estudios de genoma completo y hay que empezar a desarrollarlos porque va a servir para diagnosticar también nuestros pacientes. Inclusive se pueden incluir pacientes con enfermedades raras para hacerles el diagnóstico dentro de estos proyectos, que es lo que buscan estos proyectos en general. Bien, yéndonos acá un poco a nuestros países, esta es una publicación reciente donde esta salió publicada en el Orphanet Journal of Rare Diseases. Acá, básicamente lo que muestran acá es cuál es el estatus del conocimiento de enfermedades raras y tanto a nivel de la población como también a nivel de legislación en esos países. Entonces, por ejemplo, vemos que acá en Colombia sí hay una definición, existe una definición de enfermedad rara. Para Colombia es aquella que es de 1 en 5.000 o menos. Eso es una enfermedad rara. Tienen su ley de enfermedades raras en Colombia. Además de eso, tienen políticas públicas para el manejo y seguimiento de pacientes con enfermedad rara, pero tienen algunas falencias en el sistema de salud que impactan también en los pacientes con enfermedades raras. En Ecuador no hay definición de enfermedad rara, pero existe una ley que podría aplicarse a los pacientes con enfermedades raras, pero no hay un plan definido, establecido para el seguimiento de los pacientes. En Perú no hay definición de enfermedad rara, pero existe una ley y también tiene sus falencias en esto. Chile está bastante avanzado en cuanto al manejo de los pacientes con enfermedades raras dentro de su sistema de salud, pero tienen el problema de que no hay una ley específica, por lo menos hasta el 2019,
que es lo que reporta este estudio, antecito de la pandemia de COVID-19 para enfermedades raras. En Venezuela no hay definición de enfermedad rara y pareciera que tampoco hay ley de enfermedades raras. En Brasil hay una ley de enfermedades raras, hay una definición de enfermedades raras, 65 por 100.000 habitantes, y hay un interés general para el manejo de los problemas como enfermedades raras, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento a nivel de su sistema de salud. En Bolivia no conocemos que haya definición de enfermedad rara, ni ley de enfermedad rara. En Paraguay no hay ley de enfermedad rara, ni definición, perdón, no hay definición de enfermedad rara, ni ley, porque lo que tienen es una ley para enfermedades lisosomales únicamente. En Uruguay sí tienen la definición de enfermedad rara de menor de 1 en 2000, y en Argentina tienen una ley y tienen una definición de enfermedad rara, pero como en la mayoría de todos nuestros países no hay un plan establecido dentro del sistema de salud para los pacientes con enfermedades raras. Por eso es que la resolución de la ONU del 2021 es tan importante porque se trata de una entidad supranacional que intenta regular a nivel de las naciones y de promover el mejor manejo, diagnóstico y manejo de los pacientes con enfermedades raras. Entonces, acá, bueno, hay que decirlo que en Panamá tenemos ley desde el 2014, tenemos definición de enfermedad rara. En Panamá es 1 en 2000 habitantes. Acá tenemos otras definiciones de lo que es enfermedad rara en otros países. Esta es una publicación del Lancet Regional Health America del 2023. Igualmente, en algunos países de 5 en 10.000, en otros países de 2 en 10.000, y la definición pues va cambiando de acuerdo a los países. Como les decía, en Panamá nosotros tenemos una ley desde el 2014. Esta ley se reglamentó en el 2015 y en el 2022, o sea, el año pasado, se modificaron artículos de la ley que yo les voy a presentar acá, donde acá, por ejemplo, esto estamos hablando del 2022, noviembre del 2022, estamos hablando de hace 4 meses. Se hizo este cambio en la ley de enfermedades raras y dice así. Dice, para los efectos de la presente ley se entenderá por enfermedades raras poco frecuentes y huérfanas aquellas que afectan a un número limitado de personas o tienen una baja prevalencia en la población, las cuales en algunos casos pueden ser crónicamente debilitantes o graves, que amenazan y ponen en peligro la vida, que puede ser de origen genético o de causas desconocidas y que requieren terapia especializada y permanente con una prevalencia menor de 1 por cada 2.000 personas. Tenemos ley y tenemos definición. Esto es importante. El Estado, a través del Ministerio de Salud, reconocerá de interés nacional las enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas para garantizar el acceso a los servicios de salud y tratamiento y rehabilitación a las personas que se diagnostiquen con estas enfermedades, con el fin de beneficiar efectivamente a esta población con los diferentes planes, programas y estrategias de intervención en salud para mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes. Esto se hará mediante un cuerpo de asesores que, con base en una completa evaluación clínica, epidemiológica y socioeconómica, indicará quiénes se acogerán al tratamiento y velarán por el adecuado manejo multidisciplinario del paciente, incluyendo su atención, de ser necesario, por parte de varias especialidades médicas para que puedan llegar a tener un adecuado acceso a tratamiento, control, manejo y rehabilitación y otros dispositivos vitales. La Caja de Seguro Social y los seguros privados tendrán la responsabilidad de atender a estos pacientes. Esto también me pareció muy importante y por eso lo traigo acá.
Dice, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y la Caja de Seguro Social, tendrán la responsabilidad de la atención integral de las personas que padecen enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, con funciones de promoción, investigación, prevención, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación, y contarán con un sistema de información de pacientes que padecen estas enfermedades en coordinación con el sector privado. Esto es sumamente importante y nos atañe muchísimo. Para el diagnóstico no contemplado en las pruebas de trámites ordinarios, se incluirán pruebas genómicas, las cuales deberán ser aprobadas de manera expedita por parte del cuerpo de asesores para la evaluación de los expedientes y la inclusión de las enfermedades raras dentro de los programas de atención manejados por el Ministerio de Salud, con un programa único denominado Programa Nacional de Enfermedades Raras Poco Frecuentes y Huérfanas. Estamos hablando de que se está legislando para el diagnóstico genómico y que el Estado tiene la obligación de proveer ese diagnóstico genómico. Se creará, esto es sumamente importante, por eso lo traigo, se creará un fondo de solidaridad social para financiar el costo del diagnóstico, tratamiento y medicamentos que deberán aplicarse a los pacientes de enfermedades raras poco frecuentes y huérfanas que no cuenten con un programa de atención en los sistemas de salud pública. Este fondo contará con una partida presupuestaria anual del Ministerio de Salud, el cual podrá recibir apoyo privado y público nacional e internacional. El fondo será administrado por el Ministerio de Salud, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Intersectorial de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral e Investigación para el tratamiento de las enfermedades raras poco frecuentes y huérfanas. Entonces, estamos hablando de que el Ministerio de Salud va a manejar un fondo anual que debería estar funcionando ya, porque esta ley empieza a regir al siguiente día después de haber sido promulgada, y se promulgó en noviembre del 2022, o sea, hace 4 meses. Bien, entonces, una vez dicho esto, yo quiero mostrarles cuál ha sido nuestro aporte reciente en este tema de las enfermedades raras. Nosotros le escribimos esta comunicación para The Lancet, que la aceptaron ya para publicación, donde nosotros proponemos un mecanismo para democratizar las pruebas genéticas en los países de medianos y bajos ingresos. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto en esta comunicación, que saldrá publicada muy pronto, es que, como ya lo he dicho antes, el costo de secuenciación ha bajado de manera exponencial. Si el costo de secuenciación ha bajado de manera exponencial, pero a su vez el costo de análisis de la secuenciación, porque una cosa es la secuenciación como tal, que se trata de analizar, se toma sangre del paciente o cualquier tejido del paciente, se le extrae el ADN, y ese ADN se va leyendo base por base, las 3.000 millones de pares de base del genoma. Si se trata de un estudio de genoma completo, si se trata de un estudio de exoma, se hará del 1 al 2% de esas 3.000 millones de bases, que es solamente la parte que se transcribe, que es un estudio potentísimo para hacer diagnóstico genético, el diagnóstico por exoma global completo, que también es un estudio genómico. Entonces, los costos de secuenciación han venido disminuyendo a través del tiempo. Entonces, si los costos de secuenciación han venido disminuyendo, pero, como les digo, una cosa es secuenciar base por base en un equipo, que puede ser un robot de secuenciación, un equipo de secuenciación masiva paralela muy avanzado, donde se puede hacer esto. Esto se hace de manera bastante automatizada en ciertas plataformas de diagnóstico genético,
en el mundo, en los países de altos ingresos y en algunos lugares en los países de medianos y bajos ingresos, en algunos muy pocos lugares. Entonces, existen estos equipos de secuenciación de altísima capacidad para secuenciar grandes porciones del genoma o el genoma total para hacer diagnóstico. Entonces, si los costos de esa secuenciación han bajado de manera dramática, pero lo que ha aumentado entonces es el análisis bioinformático, porque estamos claros que una cosa es secuenciar en un robot o en una máquina de secuenciación masiva de manera eh, automática, básicamente, o con intervención humana hasta necesita intervención humana, pero se hace automáticamente, claro, se hace de manera bastante automática. Eh, Obviamente tiene mucho trabajo, pero han disminuido los costos. Entonces ahora lo que más implica lo que más implica la intervención humana y el cerebro humano, la parte intelectual humana, es la parte del análisis bioinformático. Eso es lo que aumenta los costos. Pero el análisis bioinformático nosotros lo podemos hacer en un computador bastante como computadores que se tienen en diversos lugares, computadores con microprocesadores bastante normales que puede tener cualquier persona o cualquier centro de investigación o de diagnóstico en hospital. Computadores, digamos, con procesadores bastante rápidos, pero que están a la venta normalmente. Entonces, si los costos de secuenciación han bajado, entonces nosotros lo que hemos propuesto es hacer eh, colaboraciones con eh, entre países de altos ingresos con los países de bajos y medianos ingresos, donde nosotros podamos mandar las muestras de los pacientes para ser secuenciadas en las plataformas de los países con altos ingresos y luego ellos nos envían los ficheros de secuenciación a nosotros para nosotros hacer los análisis bioinformáticos en nuestros países. Y ese análisis bioinformático nosotros lo podemos hacer perfectamente en nuestros países, pero claro, se necesita el conocimiento. Necesitamos formar genetistas bioinformáticos o formar bioinformáticos, porque eso no es de apretar un botón y hacerlo, hay que hacer análisis bioinformático, es una especialidad científica. Entonces, necesitamos formar el recurso humano, pero en la capacidad de equipo no es tan desbordante como un equipo de secuenciación masiva de última generación. En este caso se trata de computadores. Entonces, nosotros enviamos la muestra a, claro, eso a través de colaboraciones científicas entre los centros clínicos de los países de bajos y medianos ingresos, lo enviamos a los países de altos ingresos, allá secuencian y luego ellos no hacen análisis bioinformático, sino que nos mandan los ficheros y los hacemos nosotros. Ese es el aporte que nosotros hemos propuesto, que ya ha venido siendo, bueno, en realidad yo lo había discutido desde hace ya varios años en diversos congresos de genética internacionales con genetistas de Estados Unidos y de otros países, donde ya les había propuesto esto de manera verbal. Y de hecho ya lo hemos hecho con ciertos pacientes, pero lo que estamos proponiendo es que esto sea la norma. Esto se puede hacer a través de una colaboración y esperamos que publicándolo en una revista de alto impacto como esta, que la pueden leer en cualquier parte del mundo, cualquier científico o médico del mundo o profesional de salud puede leer esta revista que es semanal. Esperamos que esto llame la atención de los tomadores de decisiones a nivel global sobre cómo democratizar a través de esta idea, y puede haber otras, cómo democratizar el diagnóstico genético en los pacientes en los países de medianos y bajos ingresos. Entonces,
Volvemos acá a la grafiquita. Acá vemos que en el 2001 secuenciar un genoma costaba 100 millones de dólares y ahora en el 2022 cuesta $562. Claro, esto en las grandes plataformas de secuenciación. Por ejemplo, acá es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que tiene una plataforma de secuenciación enorme con equipos poderosos. Les dije que esto se basaba en la ley de Moore, que es aquella donde han aumentado los transistores en los microprocesadores de las computadoras y ahora se puede hacer la secuenciación, pero también el análisis bioinformático en computadores de escritorio, más o menos poderosos. Miren acá, por ejemplo, cómo también el costo por megabase secuenciada ha ido disminuyendo de manera dramática por la misma razón. Y esto es lo que es el análisis bioinformático, que lo debe hacer un especialista en bioinformática, un genetista con especialización en bioinformática o un bioinformático. Hace estos análisis, toma los ficheros, donde analiza las 3.000 millones de bases de un genoma humano y empieza a analizar a través de estos diagramas y de si se trata de un exoma global completo o de un genoma global completo. Entonces, empieza haciendo diversos análisis a través de ficheros específicos como el FASTQ y otros ficheros, luego lo convierte en ficheros específicos para análisis bioinformático como son los BCFs, y luego hace llamado de variantes a través de técnicas bioinformáticas, que no es el objetivo de esta presentación discutirlas, pero hace llamado de variantes y ese llamado de variantes genéticas luego le permite compararlo con las bases de datos internacionales para determinar si la variante que tiene el paciente podría ser patogénica, probablemente patogénica, o es una variante de significado incierto o es una variante benigna, ¿no? Entonces, yo dejo hasta aquí. Entonces, el mensaje análisis bioinformático, pero ese lo podemos hacer nosotros en nuestros países y hay que formar la gente, hay que formar el recurso humano en bioinformática para que pueda hacer estos análisis y hay que hacer las colaboraciones con los centros, con las plataformas de los países de altos ingresos para enviarles a ellos la muestra. Ellos simplemente la meten en sus equipos y luego nos envían esos ficheros. Creo que esta podría ser una manera como se podría democratizar el diagnóstico genético. Bien, yo dejo hasta acá. Si hay alguna pregunta o algún apunte o algo en lo que quisieran participar, tanto pacientes como investigadores, científicos y doctores que hay acá, con mucho gusto.